Sí, efectivamente, el acto en el que intervino ayer el presidente Gustavo Petro de reconocimiento a las víctimas del genocidio cometido por la oligarquía colombiana aliada de las mafias, del narcotráfico y el paramilitarismo fue un acto muy poderoso, portentoso, con la participación de centenares y centenares de víctimas y de muchas delegaciones de todo el país, en el que el presidente Gustavo Petro dijo que él también era una de las víctimas de la persecución de las oligarquías que siempre han estado en Colombia por la vía de la violencia. La oligarquía colombiana es una oligarquía sanguinaria. Eso ha sido su comportamiento a lo largo de toda la historia y lo que hicieron contra la Unión Patriótica pues estuvo en correspondencia con ese comportamiento sanguinario de esta oligarquía. Es un acto de una enorme importancia. El presidente Gustavo Petro, aunque es una de las víctimas de la persecución, pues también es representante en este momento del Estado colombiano como presidente de la República y en ese sentido presentó disculpas y pidió disculpas a las víctimas reunidas allí, 6.200 se calcula. Hay estudios que indican que son muchísimas más, pero es que lo que ocurrió entre 1985, cuando se funda la Unión Patriótica, y adentrados los años 90, incluso hasta los 2000, es que las élites colombianas optaron por utilizar a los aparatos del Estado. Muchos, pero muchos militares, agentes de la policía, agentes de los servicios de inteligencia, del DAS, del F2, del B2, etcétera, participaron en estos crímenes que son crímenes de Estado, delitos de lesa humanidad. Y como lo declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues un genocidio. De esa manera es que hay que caracterizar. No solamente fue un exterminio, fue un genocidio porque entre las características de los genocidios se encuentra el hecho de que se busque la desaparición de una comunidad, de un partido político, de una etnia, y eso fue realmente lo que ocurrió contra la Unión Patriótica. Todos sus senadores, todos sus representantes, todos sus alcaldes y miles de líderes políticos fueron brutalmente asesinados, muchos de ellos torturados y muchos de ellos todavía desaparecidos. De modo que este fue un poderoso acto de reconocimiento a las víctimas, de cumplimiento del ordenado por este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el presidente Petro allí dijo en este acto, no vamos a patrocinar ni a servir nuestra geografía para una invasión contra el hermano pueblo de Venezuela. Rechazó la invasión, rechazó las amenazas de invasión, rechazó las masacres en el Caribe, en el Pacífico. El presidente Gustavo Petro ha sido firme y vehemente, valiente, también digo yo, en denunciar todo lo que está desarrollando el imperio contra los pueblos y especialmente contra los países gobernados por presidentes y mandatarios progresistas, como Colombia, como la República Bolivariana de Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, ahora contra México también van, contra la presidenta Claudia Sheinbaum, de modo que en ese sentido creo que también fue muy interesante el planteamiento del presidente Gustavo Petro en denunciar cómo el Partido Conservador, uno de los partidos de las élites oligárquicas en Colombia, lo mismo que agentes de los demás partidos de esas oligarquías, pues están conspirando contra el presidente. Y fue muy importante lo que denunció en el sentido de que un clan de pedófilos de la oligarquía colombiana empotrados en esos partidos tradicionales, especialmente el conservador, pues son los que están intrigando con toda una estrategia para infamarlo, para calumniarlo y para perseguirlo internacionalmente, Marcela. Era Andrés Pastrana Arango, quien fuera presidente de la República entre 1998 y 2002 y quien le abrió el paso al señor Álvaro Uribe Vélez, a ese régimen despótico de 8 años entre 2002 y 2010, pues fue denunciado, está documentado en múltiples papeles, así se le denomina los papeles de Einstein, está documentado que este señor visitaba ese antro que tenía en Estados Unidos, Einstein, en el que había visitas con menores de edad. De modo que allí es cuando el presidente denuncia a Andrés Pastrana Arango, hijo de Misael Pastrana Borrero, quien se quedó con las elecciones presidenciales en 1970. Es que, Marcela, todo esto es una cadena, ¿no? Una cadena de atrocidades contra la famosa democracia más estable del continente que dicen estas élites es la colombiana, pero nada más mentiroso y nada más falso, ¿no? En 1970 el papá de Andrés Pastrana
denunciaron los papeles de Einstein, pues se robó las elecciones de 1970, cuando las ganó realmente Gustavo Rojas Pinilla. Entonces Andrés Pastrana, que figura en esos papeles, pues tiene esos antecedentes históricos, pero el presidente iba más allá, denunciaba como Bernie Moreno, un señor que en realidad se llama Bernardo Moreno, colombo estadounidense, se puso el Bernie para aparecer más gringo, ¿no? Para parecer más yankee. Este señor de origen colombiano, con nacionalidad estadounidense, es quien está intrigando contra el presidente, encabeza la intriga, pero en esa intriga, de esa intriga hacen parte muchos más congresistas, candidatos y candidatas a la presidencia de la República, alcaldes. El alcalde de Cali estuvo intrigando contra el presidente, el alcalde de Medellín también, el ex canciller Álvaro Leiva Durán también estuvo intrigando, también el expresidente del Senado, Efraín Cepeda, conocido como Fincho. Es decir, es una playa de oligarcas, de componentes, de integrantes de las clases dirigentes de la oligarquía en este país, quienes están desarrollando un plan, al parecer orientado y dirigido como estratega por el señor Bernie Moreno, que es hermano de Luis Alberto Moreno, de quien dijo el presidente ayer en su intervención en el acto de reconocimiento de las víctimas de la Unión Patriótica, que fue denunciado por el propio presidente Gustavo Petro, fue denunciado en un libro. Yo tengo aquí el libro, no sé si se alcance a ver. En este libro el presidente Gustavo Petro denunció a Luis Alberto Moreno, hermano de Bernie Moreno, y lo denunció por todo lo que ocurrió con el Banco del Pacífico. Dice el presidente Petro que las élites se robaron el Banco del Pacífico y no le perdonan al presidente Petro que haya denunciado este latrocinio, no le perdonan que haya denunciado, que haya sido el primero en denunciar la connivencia, la alianza entre paramilitares, narcotraficantes y la clase política colombiana. Fue quien descubrió la parapolítica. Entonces, toda esa cantidad de sanciones, de injurias, de calumnias que se han lanzado desde Estados Unidos contra el presidente Petro no tienen ninguna fundamentación. Es decir, son absolutamente contraevidentes porque van es contra un hombre que ha estado dando la lucha precisamente contra los nexos de la política en Colombia, de la política de la oligarquía, con el narcotráfico y con el paramilitarismo. Entonces dice el presidente, es una venganza de Bernie Moreno, hermano Luis Alberto Moreno, gran aliado y principal colaborador de Andrés Pastrana Arango. Entonces ahí estamos viendo toda la cadena, Marcela, ¿no? Que se va desbrozando y y nos va mostrando qué es lo que hay detrás de toda esta podredumbre contra el presidente y también contra nuestro país, porque Donald Trump ha amenazado incluso con intervenir en nuestra geografía para supuestamente combatir el narcotráfico. No están interesados en combatir el narcotráfico, porque no lo combaten allá en su tierra, en Estados Unidos. Están interesados en los recursos naturales de nuestra patria y de la República Bolivariana de Venezuela, Marcela.